Es lindo poder estar con ustedes, compartir una vez más de la palabra de nuestro Señor. Y les quería invitar a ir a un relato que seguramente conocemos un montón, porque lo hemos leído incontables veces. Lo voy a invitar a que vayan a Mateo. Mientras van buscando Mateo 6, le comento que Jesús, acá está en una porción muy conocida, que es el Sermón del Monte, está enseñando a la multitud distintos temas. Y nosotros vamos a ver en el capítulo 6, a partir del versículo 1 y con algunos versículos hasta el 18, dejando afuera una parte que no viene al tema. Pero para contextualizarnos un poco, Jesús venía enseñando y venía de alguna manera poniendo en relieve el verdadero significado de la Escritura. Siempre que en la Biblia se repite una palabra, una frase, un tema, es para prestarle atención. El capítulo 5 y el capítulo 6 de Mateo hay palabras que se repiten todo el tiempo. Por ejemplo, el capítulo 5 dice: Ustedes han oído que se dijo a los antiguos. Y se repite una vez y se corrige la enseñanza distorsionada que había llegado a esas personas. Y esto lo repite un montón de veces y pone en altura la palabra de Dios y lo que deberían, o de la forma que deberían estar tomando la palabra de Dios. Sabemos que a esta altura, seguramente, más de un fariseo estaba enojado, más de un religioso del momento estaba enojado. Por eso es que después retoma en el capítulo 6 o continúa en el capítulo 6 y ya que pone en relieve o en altura la palabra de Dios, también va a poner en altura cómo es la religión que debería tener un cristiano. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, viendo estas palabras que se repiten, buscando las características que tiene que tener la religión de un hijo de Dios, la religión del cristiano. Ahora, los voy a invitar a leer del versículo 1 hasta el 18 y vamos a saltearnos la parte de la oración del Padre Nuestro, porque no es un enfoque que le vayamos a dar hoy día prioridad, pero vamos a leer el resto de la enseñanza. Dice: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no le dará ninguna recompensa. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Hasta el 7 y hacemos un paréntesis y continuamos la lectura desde el 16. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primero, antes de empezar a hablar un poco de estas tres prácticas religiosas que el cristianismo tiene desde un principio, me gustaría aclarar de que son prácticas que el Señor daba por sentado de que todo el mundo hacía. El Señor daba por sentado de que su pueblo era un pueblo de gente piadosa, que mostraba misericordia por medio de la limosna. Es más, la palabra limosna y misericordia es intercambiable en el original.
Entonces podríamos decir de que Jesús está diciendo, cuando hagas misericordia de una persona, hácelo de esta manera. Pero Él da por sentado eso. No hay en ningún lado que te diga, por ejemplo, orad sin cesar. Un mandamiento directo que tenemos que obedecer. De estas tres, vemos que una es la oración y tenemos un mandato directo sobre la oración. Pero aunque no tengamos un mandato directo sobre la misericordia y sobre el ayuno, se entiende por el uso repetido que se da en la Escritura de que es una práctica que la Biblia por lo menos avala y que la Iglesia debería seguir con frecuencia o con agrado, ver con agrado. Como esta práctica, por ejemplo, podemos mencionar otras como el Día del Señor. Es otra práctica que está, no hay ningún versículo que diga guarden el Día del Señor, no a nosotros de forma directa, pero sí lo vemos de forma repetida durante todo el Antiguo Testamento y sobrepasa el Nuevo Testamento y sigue vigente en la Iglesia y se nos enseña como que es algo positivo, algo bueno. Entonces lo tomamos como que la Iglesia le tiene que dar un visto bueno. Entonces, no vamos a hablar si está bien o no ayunar, no vamos a hablar si está bien o no ser misericordioso, y mucho menos, ya que tenemos un mandato sobre eso, si es bueno o no orar. Pero sí vamos a hablar de cómo hacer estas cosas, que es el énfasis que el Señor le está dando al pasaje en este momento. No explica cómo paso a paso, de forma mecánica, sino que apunta a otro lado. Y a eso es a lo que quiero llegar a medida que vayamos avanzando. Primero, me gustaría agarrar por parte, explicar brevemente, porque también es bueno aclarar de que estos pasajes dan para mucho. Podemos hablar y tal vez hacer una prédica de cada tema. Hay mucho para decir de la misericordia, hay mucho para decir del ayuno y mucho para decir de la oración. Vamos a tomar los puntos más importantes de cada acto y después vamos a tratar de cerrar los tres para mostrar la idea que el Señor quería que nosotros notáramos en estos pasajes. El primero, como decía recién, el dar limosna, el tener misericordia con los demás, es un acto que el Hijo de Dios puede hacer, que nosotros como hijos de Dios podemos hacer, porque nosotros recibimos misericordia. Hace poco predicó Diego sobre los deudores, que el rey perdonó al deudor y después el deudor no perdonó a su consiervo. Y vimos cómo la misericordia, nosotros estamos capacitados para mostrar misericordia y tenemos la oportunidad de demostrarla porque ha sido mostrada en nuestra vida misericordia por algo mucho más grande. Entonces, tenemos la oportunidad y tenemos las herramientas, el conocimiento de cómo mostrar misericordia a las demás personas. Vemos cómo vamos a buscar. Les invito a dejar siempre un dedo marcado en Mateo 6 porque vamos a volver, pero los invito a buscar en Gálatas 6, 9 al 10. Y vamos viendo que si bien es una ordenanza para la Iglesia tener misericordia, después a medida que se escriben las cartas, Pablo direcciona también esta misericordia para entender por dónde tiene que ir. Gálatas 6, 9 al 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que, según tengan oportunidad, hagamos bien a todos y, como dice, mayormente a los de la familia de la fe. Estamos llamados a mostrar misericordia con todo el mundo, pero estamos, vamos a decir, objetados o puesto en énfasis la ayuda sobre el hermano. Podemos ayudar a todo el mundo, pero tenemos que prestar mayor atención a la familia de la fe, al hermano que vos ves domingo tras domingo y vas a decir, si puedo ayudar, primero tengo que empezar ayudando a la persona que considero mi hermano. Y si lo pensamos desde un punto bíblico, Dios nos manda a amar al hermano. Y si yo amo a mi hermano, no lo puedo ver con necesidad. Y necesito ayudarlo para ver que mi hermano esté bien. Esta es la lógica que se usa en la iglesia. Ayudamos a todo el mundo, siempre y cuando podamos, haciendo énfasis, buscando primero ayudar al hermano en la iglesia.
Ahora, también es importante que no se nos salga el pecho a la hora de ayudar, porque no podemos ayudar por nuestras propias herramientas o por nuestros propios méritos, sino que ayudamos porque Dios permite que podamos ayudar. Las buenas obras que podemos hacer, vamos a caminar un poco más en la Biblia, Efesios 2:10. Dice que no son obras que yo pueda hacer de forma independiente, sino que son cosas que puedo hacer porque han sido puestas en mi vida por el Señor. Dice, somos hechuras suyas. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Por ejemplo, ser misericordioso con alguien. Las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Entonces, acá tenemos como un marco normativo. Vamos a ser misericordiosos. ¿Con quién? Con todos, haciendo énfasis en la familia de la fe. Pero vamos a entender de que al ser misericordiosos, al final del acto de ser misericordioso, no puedo decir más que esos siervos inútiles que decían, solo hicimos lo que teníamos que hacer, porque fue una obra puesta por el Señor desde antes como dice acá, preparó de antemano para que viviéramos de acuerdo a ellos. Entonces, esto nos ayuda a poder darle un marco a la forma, al método que tenemos que llevar esta obra. Los invito a ir a Lucas para ver el ejemplo de una persona que tuvo misericordia con otro. Lucas 10. ...25 en adelante... una historia muy conocida... el buen samaritano. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner pruebas a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué lees? El intérprete de la ley le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino, se acercó a el hombre, y al verlo, se compadeció de él, dice esta versión. Pueden encontrar otro que dice esta palabra que estamos usando mucho, se movió a misericordia. Dice, y le curó las heridas con aceite, y vino y se las vendó, luego lo puso sobre una cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que has gastado de más. Hasta acá, porque vamos a usar solo la ilustración de este hecho de tener misericordia sobre la otra persona, de dejar los intereses de uno a un lado para poder satisfacer o para poder mejorar la situación de la persona que estamos viendo en problema. Vemos que el levita y el sacerdote pasaron de largo, pero una persona que uno supondría que lo va a dejar tirado porque eran de alguna manera enemigos, lo levanta, le da una mano, lo cura, lo pone en un, vamos a decir, hotel, paga su cuenta, se va y le dice: todo lo que gaste, ponenlo a cuenta mía, cuando vuelva te pago. De forma desinteresada. No vemos que haya un diálogo en donde el samaritano pueda haber sacado un provecho de esta relación, sino que simplemente vio que se tenía que hacer algo bueno, que era necesario esa acción,
y se hizo. Entonces, acá vemos un ejemplo de la misericordia bien realizada. Vemos que tampoco se describe, bueno, cóbramelo a mí y yo después arreglo con él. No, simplemente le dice, yo después te lo pago. Entonces, con esto vamos a cerrar y vamos a volver a Mateo, el hecho de la limosna, de tener misericordia con el hermano, de ayudar en circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque estamos para eso, porque Dios pone en énfasis que sea primero al hermano, porque las obras fueron puestas para que nosotros las realicemos, y de la misma manera que el samaritano, de forma sencilla, de forma humilde. Y después, el versículo 5 en adelante, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, que a ellos les encanta orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces preguntamos en la escuelita a los niños y le decimos, ¿qué es orar? Y los chicos bien te responden, es hablar con Dios. Y es cierto hasta cierta edad, donde uno puede conocer más a Dios y puede entender de que uno no ora para hablar con Dios, sino que, lo voy a leer porque si no me confundo, sino que ora porque expresamos la dependencia total en palabras a un Dios que por su amor, gracia y misericordia nos permite comunicarnos con Él por medio de la obra de su Hijo. Solo sus hijos oran y el Padre está interesado en esa oración. Entonces, es hablar con Dios, pero es entender de que estamos en una relación de dependencia total. Todo lo que nos pasa, dice el Señor en lo que leímos recién, de que Él ya conoce nuestros problemas y está esperando que vayamos y se lo pidamos. Dice que si un padre malo da buenas cosas a su hijo, ¿cuántas mejores cosas nos va a dar Dios a nosotros sus hijos? También tenemos que saber que solamente sus hijos podemos orar y que Dios escucha y está interesado en la oración porque son sus hijos quienes se pueden comunicar con Él. No llega cualquier persona que abre la boca invocando a Dios la oración al cielo. Solo la oración del Hijo, por medio de Cristo, es la que llega al cielo. Y el Padre en esa oración está interesado. Está interesado en darnos mucho más de lo que nosotros le pedimos. Pero muchas veces no le pedimos. Y Dios está ahí, sabiendo que necesitas las cosas, y dice, ya me lo va a pedir. Ya me lo va a pedir. Y no. Hay cosas que están puestas para que sean dadas, solo si las pedimos. Y este versículo es uno de los pasajes que sustenta lo que estoy diciendo. Dios ya conoce tu necesidad, pero lo mismo está esperando que ores. Porque el que tiene que razonar de alguna manera es el Hijo, que depende del Padre. Quien tiene hijos, muchas veces va a escuchar a su hijo que le pide una cosa, le pide otra cosa, le pide otra cosa, y decir, ¡ay, qué demandante! Y mientras más chiquitos, más demandantes. Y delante de Dios somos como esos nenes chiquitos porque somos frágiles y necesitados. Y qué bueno que podamos entender que somos dependientes de este Dios y que tenemos un Padre que la oración que acercamos vamos a decir de forma figurativa, a su puerta o a su oído, la escucha con agrado y le interesa. Pero tenemos que orar. Dice, no es una lista ni de pedidos ni de agradecimiento. No es el mercadero de cuando vas a comprar la carne o la verdura que le decís 2 kilos de zapallo, 1 kilo de manzana. Y muchas veces sin querer lo tomamos de esa manera. Es decir, bueno, oro para pedir y agradecer. Y es parte de la oración, pedir y agradecer. Pero tiene que estar sustentada la oración en entender de que el pedido se basa en mi dependencia a Él
y el agradecimiento es por entender de que en su soberanía las cosas sucedieron como Él quiso. También otra situación que muchas veces se da es que pensamos que al orar entramos siendo hijos a la presencia de Dios. Y díganme, ¿quién se escapa de la presencia de Dios? ¿O será que cuando oramos entendemos o razonamos de una manera distinta que estamos viviendo delante de su presencia? Entonces entendemos de manera distinta cómo es que podemos hablar con este Padre. No entramos y salimos, estamos, vivimos en la presencia de Dios. Entonces vimos de la limosna, de tener misericordia con el hermano, la forma, el método de tener misericordia, que gracias a Dios podemos hacer buenas obras, que tenemos que priorizar la familia de la fe, y después vemos que tenemos que orar para entender de que tenemos que vivir una vida de independencia a nuestro Padre, y que no es solo hablar con una lista o con agradecimientos bonitos, sino que a través de esas palabras tenemos que entender la dependencia a nuestro Señor. Y vamos al versículo 16. Creo que es el tema menos hablado, por lo menos en nuestras iglesias. Creo que se habla poco sobre el ayuno. Dice, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y sabemos que ayunar es privarnos de comer. Esa es la definición, si la buscamos en el diccionario: ayunar, privarse de comer. Ahora, el problema con el ayuno es que no entendemos la práctica, o mejor dicho, vamos a cambiar al revés, entendemos la práctica del ayuno como un método de objetar a Dios. Y decimos, bueno, está pasando esto que no me gusta, pero como no lo controlo, y eso está bueno, entendemos que no controlamos las cosas, es decir, voy a ayunar porque de esta manera voy a poner como en jaque a Dios, a ver si le tengo un poco de lástima, y hace lo que le pido. Y el ayuno no es eso. Y solo para poder entender bien esto, los voy a invitar a ir a 2 Samuel, porque hay un montón de historias en la Biblia de ayunos que sí resultaron o que fueron positivos. Les voy a invitar a leer un pasaje en donde el ayuno es negativo. Y no hay ningún problema con eso. El ayuno da una respuesta, Dios da una respuesta negativa sobre el ayuno. Entonces, vamos a 2 Samuel 12, 15. La historia de David, después de pecar, viene con Betsabé, tiene un hijo, Natán viene y lo amonesta. Y le dice, después de esto, Natán regresó a su casa, le dijo que el hijo que habían tenido entre Betsabé y David iba a morir, y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad, porque el Señor así lo quiso. David le rogó al Señor por la salud de sus hijos, y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. 7 días después, o sea, 7 días de ayuno, el niño murió. Y sus sirvientes temían decírselo, pues decían, si cuando el niño vivía el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Pero cuando David los vio hablar entre sí, se dio cuenta de que el niño ya había muerto. Así que le preguntó, ¿ya ha muerto el niño? Aquellos le respondieron, sí, Señor, ya ha muerto.
Entonces David se levantó del suelo, se bañó y se perfumó, y se puso ropa limpia. Luego se fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa y pidió comer y comió. Vemos cómo el ayuno sí es esta práctica de alguna manera, podemos decir, de no comer, o de privarnos de, o de someter nuestro cuerpo pero no para torcer el brazo de Dios. Acá el ayuno fue negativo. El hijo se murió y David, que había ayunado durante 7 días, entendía de que Dios hacía, porque es soberano, lo que a él mejor le parece. Y no se enojó, no refunfuñó, se levantó, se bañó, se perfumó, pidió comida, adoró. Primero adoró, con 7 días de hambre, adoró a Dios, después pidió comida y comió. El ayuno nos lleva a una, vamos a decir, relación más clara con Dios. ¿Han escuchado la frase buscar la voluntad del Señor? Vamos a decir que el ayuno te permite tener un oído más delicado. Al poder someter los cuerpos y los deseos de uno y decir, no, para un poco. Le decís al cuerpo y le decís a tu deseo, no, para un poco. Este tiempo necesito tenerlo con Dios. Necesito estar cerca de Dios para escuchar mejor su voz, para entender si esta decisión la tengo que tomar de esta o de esta forma. Necesito entender por qué me está pasando esto en mi vida que no me gusta. El ayuno, por lo general, la Biblia describe casi en su totalidad, que se practica en momentos de, vamos a decir, desesperación de la persona. No sé qué hacer, ayuno y oro, para escuchar de mejor manera a mi Señor. Antes de una decisión importante, Jesús, antes de elegir a los 12, nos muestra que se fue a ayunar y orar. Tenemos un montón de ejemplos de en qué situación se usa el ayuno. Por lo general no vamos a ayunar en agradecimiento, puede ser, pero no es algo que se muestra en la Biblia, por ejemplo. Lo hacemos para sensibilizar nuestro oído y entender lo que está pasando. Muchas veces es parar un poco la pelota y poder negarnos a nosotros mismos en pos de entender mejor la voluntad de nuestro Señor. Porque muchas veces en el ruido de nuestro día a día, aunque de oídas conocemos la voluntad de nuestro Señor, podemos escucharla de forma más clara cuando podamos hacer esta práctica. El tema con el ayuno, y por ahí un poco más de hincapié en esto, es que no es que no está de moda, está de contramoda. Es la antítesis de la moda del mundo en el que vivimos. La sociedad está preparada para la satisfacción inmediata, donde todos los eslóganes sentíte bien, donde todas las empresas por lo general basan su política en que vos sos la solución del mundo. Te enseñan de chiquito de que vos sos tu dueño y que por eso tenés que satisfacerte. Está comprobado de que, por ejemplo, en la venta de productos, entre un envío gratis lerdo y pagar un envío, la gente prefiere pagar un envío porque quiere la satisfacción de tener las cosas ya, rápido. Es la cultura de la satisfacción, la cultura de la diversión. Cada vez menos jóvenes estudian porque no es divertido. Y no es divertido. Y dejan de lado de que haya esfuerzos que valen la pena hacerse. El ayuno requiere este esfuerzo, porque requiere que yo le diga a mi cuerpo y a mis ganas de pasarla bien y de estar bien,
No, durante este tiempo no vas a poder hacer lo que quieres. Es una muestra del ayuno de dominio propio. Es decir, separo este tiempo para el Señor. Lo separo en oración y está bien. Ahora, si estoy desesperado por lo que me está pasando, y el Señor nos dejó esta herramienta, y es válido porque lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tenemos un montón de indicios que nos dicen que el ayuno es válido. ¿Por qué no lo practicamos? ¿Oramos? Sí. ¿Orar nos incomoda? No. Ayudar a un hermano hasta nos gratifica poder ayudar a un hermano. Pero ayunar es otro tema. Porque ya me saca de mi zona de confort, vamos a decir. Y necesito doblegarme a mí mismo para poder ayunar. Bien, perdón, me fui de tema por un ratito. Volviendo, vimos entonces, vamos a Mateo, cómo o para qué sirve la oración, para qué sirve el ayuno, para qué sirve tener misericordia. Y tener en claro cómo debiesen ser las cosas nos va a permitir tener una visión más clara de por qué están o qué está mal en el texto que estamos leyendo. Y para eso buscamos las repeticiones otra vez. Y leemos un montón de veces: cuando hagas esto, cuando ores, cuando des limosna, cuando ayunes, no lo hagas para llamar la atención. Yo creo que podemos resumir lo que está en el medio como eso. No lo hagas para llamar la atención. No es para las personas que vos ayunás, no es para las personas que vos orás, ni siquiera es para la persona que estás ayudando el hecho que vos le ayudes. Y se repite en el versículo 2, en el versículo 6, en el versículo 18, este carácter secreto de la actividad. Cuando ayudes, ayuda sin llamar la atención. Cuando ores, ora sin llamar la atención. Cuando ayunes, ayuna sin llamar la atención. ¿Y cuál es el tema? Los fariseos en esta época le encantaba hacerse ver. Y cada vez que ellos repartían dinero, era costumbre de la época que cuando alguien repartía dinero, iba uno al frente tocando trompeta para que las personas que necesitaban vayan a pedir dinero. Pero la doble función de esta actividad era mostrar quién era el que estaba repartiendo dinero. Entonces, perfecto, hoy en día no vamos a hacer eso. Nadie va a tocar trompetas porque le ayudemos a alguien, nadie. Dice en cuanto a la oración que se paraban en las esquinas y oraban, porque el fariseo tenía que ir a orar al templo. Y estaba tan necesitado de orar que se paraba en la esquina y oraba en voz alta para que todo el mundo pudiera escuchar sus recitados. Y decían: wow, qué espiritual. Qué espiritual que es esta persona que no se aguanta el deseo de orar y tiene que orar en la esquina y no llega al templo. Y con el ayuno hacían exactamente lo mismo. Sabemos, o saben quienes han ayunado, de que uno puede ayunar y nadie se da cuenta. Ahora, ellos para ayunar ponían cara de me estoy muriendo. No se lavaban la cara, no se bañaban. Estaban, como se dice, despilfarrados, así, mal vestidos, mal peinados, para mostrar que estaban sufriendo el ayuno. Y Jesús es claro, y le dice: no sean hipócritas. Y esa palabra viene de no sean actores, o no tengan dos caras. También dice, frase que se repite siempre, cuando lo hacemos de esta manera, como el fariseo,
Dice, con eso ya han ganado su recompensa. Las personas que hacen estas actividades para que la otra persona lo alabe y diga, wow, cómo ora o cómo ayuna, ya ganó su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? La admiración de la otra persona. Pero perdió lo que Dios podía darle, la recompensa que Dios podía darle. Entonces, vemos que estas tres características religiosas de la vida cristiana, no se trata de yo y la persona que tengo al lado, sino que se trata de yo y Dios. Y de la manera más íntima que lo podamos hacer, mejor. Y voy a decir, bueno, pero no, ¿está mal orar en público? No, no está mal orar en público. ¿Está mal orar congregacionalmente? No. Nos muestra la iglesia de Hechos que oraban todos juntos. Y acá está el tema, que es muy delicado en las tres actividades, que el problema nunca es la técnica. El problema no es que yo ayude a un hermano o no lo ayude, o de la forma en que lo ayude. El problema no es cómo ayune, la técnica del ayuno, o qué palabras uso al orar, sino el problema es la motivación que me lleva a hacer cualquiera de estas cosas. Y el Señor está diciendo, no sean como estas personas que son religiosos, falsamente religiosos. Son hipócritas. Actúan de ser religiosos. Esa es la idea. El hipócrita era, en su momento, vamos a decir, el actor del pueblo, el que se ponía una careta y representaba a otra persona. Y el Señor le está diciendo y nos está diciendo, no seamos hipócritas. Estas cosas están bien a hacerlas. Y no se trata tanto de la técnica, sino de la motivación. Y hoy en día tenemos formas muy sutiles de ser hipócritas. Y va a lo profundo del corazón de cada uno. Porque tenemos que leer la intención con la cual hacemos cada una de las cosas. Y como decía, no va a haber una trompeta, ni me voy a parar en una esquina a orar en voz alta para que la gente me escuche, porque hoy en día no dirían, oh, qué espiritual, sino me verían bastante mal. Pero tenemos otra forma de mostrarnos. Las redes sociales, por ejemplo. Las conversaciones, oren por esto porque, y largan todo. Oren por mí porque estoy haciendo todo esto. Y repito, ¿está mal pedir un pedido de oración porque lo estoy pasando mal en un momento o necesito fortaleza por parte de la iglesia? No, no está mal. Quiero que quede claro ese punto. No está mal si tenemos las motivaciones correctas. Porque de esta manera podemos recibir la recompensa que nuestro Padre nos quiere dar. ¿Y cuál es la recompensa que nos puede dar nuestro Padre? Al ser misericordioso, o sea, al mostrar el carácter que un cristiano puede mostrar a otra persona por misericordia recibida. Al entender que soy dependiente y al negar parte de mis deseos para encontrar al Padre. Justamente ese es uno de los regalos que podamos encontrar, o recompensas que podamos encontrar de parte del Padre. Su presencia sobre nosotros. No es que nos deje, pero al practicarla bien, a estas tres cosas, entendemos la cercanía que tenemos con el Padre. Y tal vez ya podemos eliminar este error de pensar que entro y salgo de la presencia de Dios, porque entiendo de que lo tengo cerca a Dios. Lo tengo todo el tiempo para mí, o conmigo. Por eso, como conclusión, este pequeño relato
o se hace pequeño en Mateo 6, que seguramente fue mucho más hablado y controversial en el momento que Jesús lo estaba explicando. Deja como idea central de que las actividades religiosas dentro de la iglesia, estas tres, no están mal. Y estas tres, vamos a decir que engloban a muchas otras, pero no están mal, siempre y cuando se haga con la motivación correcta, siempre y cuando se entienda que es una relación entre yo y mi papá, entre yo y el Señor, entre yo y Dios. Me gustaría terminar con una oración. Padre Santo, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos las gracias porque entendemos que estas prácticas están bien a hacerlas, papá. Te pedimos que nos ayudes a poder enfocar nuestra mente, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, Señor, de forma correcta. Ayúdanos a ser piadosos, papá. Ayúdanos a orar de forma correcta. Ayúdanos a ayunar, esta práctica que la tenemos un poco olvidada, Señor. Con un corazón que busca agradarte a vos y nada más que a vos, papá. Te damos las gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.